Bienvenidos a una nueva edición de Diseño para Todis. En esta oportunidad vamos a ver cómo integrar una aplicación Spring Boot con una base de datos documental como MongoDB. El ejemplo con el que vamos a ver esta integración es el de préstamos de libros, así que vamos a hacer una pequeña demo. Levantamos la aplicación en el puerto 3000 de nuestro servidor web local, aparecen 3 préstamos y lo que podemos hacer es reflejar, por ejemplo, que Santos devuelve el Aleph, para lo cual hacemos clic en el botón devolver sobre esa línea y vemos que el préstamo desaparece, ¿no? Es decir, ya se ha devuelto ese libro. Por otra parte, si queremos generar un nuevo préstamo, supongamos ahora que le queremos prestar a Medina el Aleph, que ahora está disponible, aparece, ¿no? ¿Cuáles son los libros disponibles? Tenemos un campo de autocompletado que nos permite hacer el filtro a medida que nosotros vamos escribiendo. Seleccionamos el Aleph, se lo prestamos a Medina, presionamos el botón prestar y se genera un nuevo préstamo dentro de la aplicación. La aplicación que acabamos de ver tiene un frontend escrito en React y un backend construido en Spring Boot con una dependencia de JPA específica para bases de datos documentales como MongoDB. No nos interesa mucho entrar en detalles sobre la parte de frontend, te dejamos en todo caso el link para que vos te descargues el repositorio y puedas jugar con él. Lo que sí nos interesa es contarte cómo es la arquitectura general del backend. En este diagrama te presentamos la arquitectura del backend centrándonos en el préstamo, pero lo mismo va a ocurrir con los libros o las personas. Dado que es una aplicación REST, nuestro punto de entrada sigue siendo un controller, en este caso el préstamo controller, que tiene la anotación REST controller. Por inyección de dependencias nosotros vamos a estar delegando parte de la responsabilidad al service, que tendrá que justamente orquestar el diálogo entre el repository y los objetos de dominio. En este caso hablamos del préstamo repository como el encargado de realizar los queries hacia la base de datos documental. Por otra parte, los objetos de dominio préstamo, que son objetos de negocio, estarán mapeados mediante anotaciones propias de JPA para saber de qué manera convertir un documento de MongoDB en su correspondiente implementación en el mundo de objetos. Vamos entonces con un ejemplo concreto. Cuando iniciamos la aplicación, en la pantalla principal estamos viendo los préstamos de los libros. ¿Cómo se resuelve esa primera búsqueda? Aparece el primer endpoint, que es la de buscar los préstamos actuales. Esto va a disparar una consulta que a continuación vamos a hacer nosotros, ¿sí? Pero nos interesa ver el paso a paso para que descubras cómo es esto de la implementación y un ejemplo concreto que te ayude a bajar a tierra lo que acabamos de contar. Bien, fíjate que estamos acá en la aplicación. Si yo hago un refresh y me voy a la solapa network, acá vemos justamente que aparecen los préstamos, ¿sí? Como un JSON, ¿no? Esto es lo que nos va a devolver el backend. Esto mismo estamos esperando que nos dé el backend. Nosotros tenemos eso mismo dentro de Insomnia, ¿sí? Es decir, tenemos acá, por ejemplo, definido este endpoint que le permite pegar a los préstamos pendientes y que devuelve esto en un formato con el que podés jugar un poquito más. Ahora bien, ¿cómo se convierte este pedido HTTP en la devolución de este JSON? Bien, veamos que por un lado estamos llamando al path préstamos, ¿sí? Esto nos tiene que llevar aquí dentro del controller, ¿sí? Es decir, buscamos el préstamo controller y vamos a buscar en particular el mapeo del método get, del método HTTP get
préstamos con el correspondiente método que está definido dentro del controller. ¿Sí? Recordemos, la notación REST-controller nos va a servir para que estos mapeos terminen funcionando correctamente. También puede ser que necesites el cross origin, ¿sí? Porque recordemos que nosotros estamos invocando la aplicación desde nuestro servidor de Node en el cual se monta la aplicación de React, que es el localhost 3000, y este backend está funcionando en el puerto 8080, ¿no? Por lo tanto, a los fines prácticos de la seguridad representan dos servidores diferentes. Entonces, bueno, para resolver ese problema y por motivos didácticos estamos aceptando pedidos desde cualquier origen, ¿no? Esto obviamente en una aplicación comercial hay que ser un poquito más estrictos. Pero bien, estamos aquí, tenemos un @getMapping de préstamos, y eso va a permitir que se ejecute este método, ¿no? Se invoca este método getPréstamos. Esto delega al service, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver cómo está implementado el préstamos pendientes. Vamos a cerrar el resto de las cosas para que no nos moleste. Cuando con control B seleccionamos el método que está ejecutando, vemos que tiene la anotación que nos permite indicarle a Spring Boot de que no debe abrir una transacción contra el motor. Es decir, esta operación no tiene efecto colateral. Y es importante recalcar, ¿no?, aquellas que sí van a tener, como por ejemplo generar el préstamo o devolver el préstamo, versus el que simplemente nos va a devolver los préstamos pendientes. Esto termina delegando en el repository. El repository, si vemos aquí, tiene un método que en realidad, bueno, no es un método, sino que es la cáscara de nuestro método, porque esto es una interfaz. Es decir, la parte del mapeo en sí está definida dentro de JPA. Y nosotros apelamos al annotation query para poder hacer esa misma consulta dentro de Mongo. En particular, la consulta nos va a exigir que nosotros le digamos, bueno, qué es lo que nosotros queremos traer. Y en particular, esto vamos a hacerlo ahora. Vamos a tirar una consulta contra el servidor de base de datos documental de Mongo para mostrar cómo es que devuelve esta información. Pero antes, una cosa interesante que te queremos contar es el préstamo repository, ¿sí?, toma su definición, es decir, en este caso, como es una interfaz, hereda de Mongo Repository, y si hacemos control V, vas a ver que Mongo Repository extiende a su vez de Paging and Sorting Repository, que es justamente una definición, una interfaz que define JPA, ¿no? Es decir, Paging and Sorting es una especificación extra que permite paginar y ordenar los resultados en JPA, es decir, sirve para cualquier implementación de JPA disponible. Esto incluye modelo relacional, modelo de grafos, modelo documental, entre otros. ¿Sí? Y Paging and Sorting extiende de CRUD Repository, que si en algún momento trabajaste con JPA en modelo relacional, lo conocerás bastante bien. ¿Sí? Es decir, este agregado extra de Mongo Repository es el que justamente agrega la dependencia de Data Starter JPA for MongoDB. Bien, esto es un detalle de implementación que en principio no es súper necesario que conozcas para implementar el repository, pero sí vas a tener que saber que si hay algún query específico que vos querés definir, vas a tener que echar mano a esta annotation, ¿no?, a la anotación @query, para poder tunearlo de la mejor manera que vos quieras. Vamos a ver cómo se resuelve este query dentro de un cliente de Mongo, como en este caso MongoDB Compass. Vamos a pedirle aquí que nos traiga los préstamos. Así que en particular lo que vamos a hacer es, queremos los préstamos que estén pendientes, es decir, no deberíamos encontrar la fecha de evolución dentro del documento. Es decir, lo que podemos hacer es, sobre el campo fecha de evolución, pedir que
no exista. Vamos a traer únicamente los libros, para lo cual lo que vamos a hacer es decirle que no traiga el ID y de paso que solamente traiga los títulos de los libros para que se vea la información un poquito más simplificada. Y aquí vemos que aparecen los 3 títulos de los libros que están actualmente prestados y que no están devueltos. Por supuesto que este no es el query exacto que va a tirar el repositorio en el momento en que lo tenga que ejecutar, porque el query que tenemos que hacer es justamente el que no hace esta proyección. ¿Por qué? Porque yo necesito obviamente deserializar todos los préstamos con los libros y las personas incluidas para poder resolver satisfactoriamente el query y hacer el mapeo correspondiente. Veamos un poquito más cómo se resuelve esa deserialización. Si vamos al objeto préstamo, vemos que tiene pocas annotations. En particular, hay 2 que son importantes conservar. El primero es decirle que esto es un documento persistible, es decir, que va a mapearse contra algún documento de Mongo. Y eso se hace mediante la annotation @document, en el cual le podemos pasar adicionalmente el atributo collection dentro de document, indicándole cuál es el nombre que vamos a utilizar. Como en este caso no coincide con la clase, ¿sí? Porque acá estamos definiendo el documento como préstamos en plural, anotamos esta clase con esta definición. Un poquito más abajo aparece la anotación @id, que es importante porque es la que mapea el hash que identifica unívocamente cada préstamo dentro de la base de documentos, es decir, dentro de la colección de documentos. Y por último, ¿qué pasa si yo tengo un campo dentro de los documentos que no coincide con el atributo que yo tengo en mi modelo de objetos? Bueno, para eso lo que pueden hacer es definirlo como @field y pasarle cuál es el nombre del campo dentro de la base, ¿no? En este caso coinciden. Esto no es necesario hacerlo, ¿no? Como no fue necesario hacerlo dentro de persona, libro o la fecha de devolución, ¿sí? Esto es simplemente por motivos didácticos, ¿no? Si yo estuviera desarrollando la aplicación y veo que el mapeo es exactamente igual, lo dejo así, ¿sí? Pero bueno, como en este caso quería mostrarles cómo hacerlo, cómo mapearlo y que no lo tengan que ir a buscar, saben ahora que es mediante la annotation @field. Bien, pasemos al segundo endpoint, que es el que permite generar las opciones que vamos a desplegar en el dropdown para elegir cuál es la persona a la que le vamos a prestar un libro. Esto es en la segunda pantalla o en la pantalla de nuevo préstamo. Este invoca al endpoint que permite traer todas las personas, asumiendo en la aplicación que hay pocos usuarios disponibles. Un último detalle, fíjense que la conversión que se hace de la base de datos documental, donde guardamos un JSON, se deserializa eso en objetos, ¿no? Esto es lo que ocurre aquí mediante este query. Se obtiene una colección de préstamos que tiene a su vez un modelo de grafos con una referencia a una persona y a un libro. Esto es lo que termina recibiendo el service, que a su vez se lo delega al controller. El controller, por último, vuelve a hacer la conversión inversa, es decir, esto tiene que serializarse porque esto tiene que viajar por HTTP, es decir, lo que tenemos que hacer es llevar el modelo de objetos nuevamente hacia un JSON. Y esa conversión es la que, bueno, quizás necesite agregar, en este caso no agrega ninguna anotación, pero quizás sí tengan que ser agregados de Jackson, ¿sí? para hacer esa annotation. Pero bueno, ahí entra en juego todo lo que hemos hablado previamente de la serialización, es decir, si necesitamos
definir Data Transfer Objects, o bien establecer un mecanismo de serialización custom, o bueno, trabajarlo con annotations, ¿sí? Será el momento de hacer esa decisión. Si no, directamente, bueno, el controller lo que está haciendo es devolver esa información a quien sea que haya hecho la consulta, ¿no? Como en el caso de Insomnia, vemos aquí reflejado esa información con el formato de JSON. Si es el frontend, bueno, ahora sí, si es el frontend, ¿sí? Lo estaremos viendo acá. Vamos a hacerlo de nuevo. Podremos ver acá el JSON devuelto dentro de la solapa network de nuestro navegador. Vamos entonces a ir a la pantalla y vemos aquí que efectivamente aparecen los 3 usuarios invocando al endpoint de personas. Hacemos lo mismo desde Insomnia. Entonces vamos aquí, utilizamos el método get que le pega a personas y eso nos trae la información de las personas. Muy bien, nuevamente estamos partiendo del endpoint, que en este caso es persona controller, anotado como REST controller, que delega a su vez al service. Esta es nuevamente una operación que no tiene efecto colateral, por lo tanto va a tener la anotación transactional read only en true. Esto termina delegando al repository propio de persona y vemos aquí que ni siquiera fue necesario definir el query, porque va a usar el query por defecto del find all de Mongo Repository. Es decir, ¿existe un persona repository? Sí, porque en principio lo que va a definir es que los elementos son de tipo persona y el ID es de tipo string. Eso es importante definirlo, y también está redefiniendo el find by nombre, solamente pueden chequearlo para el bootstrap. Va a decir, cambia el optional persona en un persona anulable, ¿sí? Pero bueno, eso es para que ustedes lo vean por fuera del video, para que esto no se vaya a extender demasiado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ejecutar el query para que ustedes vean cómo es que esto se resuelve. Vamos entonces a ver la información dentro de MongoDB. Es decir, vamos a pedir acá a Mongo que nos traiga todas las personas, por lo tanto le vamos a pasar un JSON vacío y aquí le vamos a decir que nos traiga únicamente el nombre de la persona. Una vez que lo ejecutamos, vemos aquí que aparece toda la información de cada una de las personas. Podríamos hacer directamente un find y acá tenemos la misma información que vamos a terminar enviando al frontend. ¿Cómo termina siendo la deserialización? No hay demasiado nuevo para contar. Aparece nuevamente la anotación document dentro de la clase persona y el ID, que es el hash que identifica unívocamente a las personas. El proceso inverso ya lo conocemos, ¿no? Es decir, lo que devuelve el repository, que es una colección de objetos persona, se termina serializando en el controller en base a las anotaciones Jackson que haya, que en este caso no son ninguna, así que devolvemos absolutamente toda la información. El tercer endpoint es el que va a permitir buscar cuáles son los libros prestables, con una característica, y es que acá tenemos un texto de autocompletado, ¿no? Un input de autocompletado que permite ir escribiendo, y a medida que uno escribe va a disparar a este endpoint, ¿no? El endpoint que va a permitir hacer una búsqueda en base a los títulos que matchen con lo que nosotros estamos escribiendo. Para lo cual, como parte del path, estamos pasando ese texto que nosotros estamos escribiendo, ¿sí?, al método get, que tiene como path de origen /libros. Esto, ¿cómo termina implementándose? Y comenzamos a partir de nuestro controller, anotado como
ustedes ya saben, con REST Controller, y el mapeo de la URL incluye el parámetro valor a buscar, ¿no? Para poder convertirlo a string y pasárselo a nuestro service. El service, a su vez, define que esta operación no tiene efecto colateral. Tiene la annotation service como corresponde y luego delega al repository. El repository tiene una query un poquito más compleja que las anteriores, donde está buscando los libros que son prestables. Esto implica que hay libros que están inactivos, queremos los activos. Hay libros que están prestados, queremos los disponibles. Eso implica buscar por estado igual a D. Y por último, el título, queremos hacer una búsqueda que sea case insensitive, es decir, que no distinga mayúsculas de minúsculas. Para eso podemos utilizar esta expresión regex con la opción I minúscula. Eso hace lo que nosotros estamos buscando. Vamos a ver esa consulta en MongoDB Compass. Muy bien, estamos aquí, borramos aquí y me voy a traer esto para no tener que volverlo a escribir. Así que buscaremos los libros que tengan estas características, que son las que acabamos de decir, y le vamos a devolver simplemente el título, con lo cual no me interesa el ID y solamente quiero el título. Por último, lo que tengo que hacer aquí es reemplazar este 0, que es ni más ni menos que el primer parámetro que tiene aquí el método getLibrosPrestables, y vamos a hacer la búsqueda, por ejemplo, simulando que el usuario escribió la letra A minúscula. ¿Sí? Hacemos este query y aquí vemos que aparecen 100 años de soledad y por quién doblan las campanas. Si yo quiero buscar Anas, aparece simplemente por quién doblan las campanas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sigue esta consulta? Una vez más, lo que hemos visto ayer, ¿no? Esto devuelve una lista de libros, esto volverá al service y nuevamente al controller, donde se va a volver a serializar la información a JSON y eso será devuelto a quien hizo el pedido HTTP. ¿Qué ocurre cuando queremos generar un préstamo? Es decir, una vez que seleccionamos una persona, un libro y hacemos clic sobre el botón prestar. Bueno, eso dispara un pedido POST a préstamos, y aquí lo que vamos a tener que hacer es recibir un body, que es un JSON, convertirlo a objetos y hacer la actualización correspondiente. Comenzaremos entonces a buscar el controller de préstamos. Con Shift, recordad que podés hacer la búsqueda correspondiente. Bien, entonces nos interesa la funcionalidad de prestar, ¿no? Entonces tenemos que, por supuesto, indicar que dentro del body va a venir un préstamo. Y eso va a tener que delegar al service la generación del préstamo. Para lo cual, con control B, recordad que podés ir a buscar la implementación. Acá tenemos que decir que este método sí genera efecto colateral, por lo tanto la notación es transactional a secas. Y aquí vemos donde tiene un poquito más de sentido que el service esté en el medio, ¿no? Intercediendo y orquestando lo que tiene que ocurrir cuando las operaciones no son triviales. Es decir, cuando tenemos una búsqueda, el controller podría tranquilamente resolver el requerimiento, pero bueno, aún así el service aporta su valor definiendo que la operación no requiere una transacción. Ahora bien, cuando yo tengo que generar un préstamo, bueno, tenemos que hacer ciertas validaciones, es decir, ¿qué pasa si yo estoy pasando, veamos aquí en Insomnia, un libro que no existe, o una persona que no existe, o estoy pasando información incorrecta? Bueno, en el caso de pasar información incorrecta, el propio deserializador de Spring Boot se va a quejar y va a decir, bueno, esto no es un objeto válido. Ahora, si yo paso un libro que
respeta el formato JSON para poder serializarse a un objeto libro, pero que tiene un ID que no existe, esto estamos esperando que falle, ¿no? En particular, si nosotros tenemos suerte, por ejemplo, cuando yo quiera hacer un post de este préstamo, me va a tener que tirar un 404 porque este ID corresponde a una ejecución anterior, ¿no? Entonces lo que me está diciendo acá es que el libro con este ID no existe. Y eso ocurre porque justamente parte de la responsabilidad del service es asegurarse que tengo toda la información disponible. Entonces, cuando me venga la información del préstamo, deberé chequear que el libro exista, que la persona exista, que esto quizás que esté faltando, y lo que tenemos que hacer es, bueno, luego asignar el libro correspondiente, digamos, el que estamos buscando en nuestra base documental, delegar la validación al préstamo, es decir, una cosa importante es no tomar responsabilidades que le corresponden a los objetos de dominio, es decir, un objeto de dominio sabe validarse en principio, y después, bueno, también una cosa que ocurre en esta aplicación es que el libro tiene un estado que nosotros lo necesitamos reflejar, ¿sí? Que es el estado prestado o disponible, ¿no? Si recuerdan anteriormente, aquí en MongoDB Compass, podemos ver, si hacemos esto, ¿no? El estado se lo vamos a sacar y podemos pedirle que traiga no solamente el estado, sino también que traiga el campo activo. Y eso, bueno, claro, me olvidé que estoy pidiendo el título. Podría traer exactamente todos los libros activos. Y acá vemos que tenemos prestado el Aleph, prestado No habrá más penas ni olvido, pero disponible 100 años de soledad y también disponible Por quien doblan las campanas. Entonces, una cosa importante para mantener la consistencia de nuestra aplicación es que si nosotros estamos generando un préstamo, esto debe mantener sincronizados, por un lado, la generación del préstamo y por otro lado, que el libro quede en el estado prestado para que después no aparezca. Entonces, bueno, eso es responsabilidad que está cumpliendo aquí el service, delegando el save del préstamo y del libro correspondiente. Y como esto está dentro de un método transaccional, cualquier error, cualquier runtime exception que se dispara, automáticamente rollbackea toda la transacción, es decir, tira para atrás la transacción de manera de dejar el préstamo y el libro sincronizados y consistentes. La implementación del save, ¿sí? Si hacemos control V, van a ver que es la que ofrece ni siquiera Mongo Repository, sino la que ofrece CRUD Repository. ¿Sí? Eso es lo que permite que yo, por ejemplo, ahora tengo en este momento, vamos a tirar quizás un poco menos de campos aquí, y vemos que tenemos todos estos libros, pero en realidad solamente 100 años de soledad y Por quien doblan las campanas disponibles. Si vamos a nuestra aplicación y agregamos el préstamo de Lampone de cualquiera de estos dos libros que están disponibles, de 100 años de soledad, ¿sí? Si yo le doy prestar, ahora cuando vuelva a tirar este query, está apareciendo como prestado 100 años de soledad, ¿sí? Cosa súper importante. Y dentro de los préstamos podemos ver que aparece aquí 100 años de soledad asociado a Lampone. Por último, vamos a ver cómo funciona el método patch, que permite devolver un préstamo en la pantalla principal. Entonces nos vamos a mover aquí en los préstamos de libros y vamos a hacer ahora la devolución correspondiente de 100 años de soledad que acabamos de generar. Para lo cual presionamos el botón devolver. Una cosa antes, podemos ver ahora que como nosotros hacíamos la búsqueda de los libros, 100 años de soledad no está más, ¿no? Está solamente Por quien doblan las campanas, ¿no? Entonces si ahora me vuelvo aquí, ¿no? Y ahora sí le doy devolver, lo que pasa es que yo ya no veo más el préstamo aquí. Eso no significa que se haya eliminado, sino que lo que hacemos es agregarle
una fecha de devolución, y eso, bueno, como este query busca aquellos préstamos que no tengan fecha de devolución, desaparece. Y por otro lado, esto se ve reflejado también, vamos a ver aquí en MongoDB Compass, que si vamos a la consulta ahora de los libros, de libros.find, ¿sí? Y en particular nos traemos el título, no el ID, y sí el estado, vamos a ver que justamente ahora 100 años de soledad está disponible nuevamente. Si vemos también los préstamos, vamos a ver que el préstamo de 100 años de soledad hacia Lampone ahora tiene una fecha de devolución, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, el Aleph, que está prestado a Medina, ¿sí?, está con fecha de préstamo, pero sin fecha de devolución. Y vamos a ver aquí cómo está implementado la funcionalidad de devolver, es decir, el método patch de préstamos, donde estamos recibiendo dentro del body un préstamo. Esto va a delegar al service, que obviamente también va a reflejar que este es un método que tiene efecto colateral, para lo cual lo que hacemos es buscar el préstamo y el libro para que no tengamos inconvenientes, ¿no?, de que nos pasen un préstamo cuyo libro no corresponda. Lo vamos a asignar al libro. Vamos a validar que todo esté ok para la devolución. Fíjense que vamos a delegar tanto para validar la devolución como para accionar esa devolución en objetos de dominio, ¿no? Que en este caso lo que van a hacer a la hora de devolver es pedirle al libro que cambie su estado, ¿no? Pero eso nuevamente no es responsabilidad del préstamo cambiar el estado a disponible, sino que lo hace el propio libro, ¿no? Es decir, el libro sabe cambiar su estado, pero el préstamo es el que delega esa acción, ¿no? Y acá tenemos la fecha de devolución que pasa de estar vacía a tener la fecha actual, con lo cual eso se ve reflejado luego en el mapeo de nuestra base de datos documental. Por otra parte, fíjense que el validar devolución lo que está haciendo es justamente, si hay algún problema, hay alguna inconsistencia en el préstamo, estamos tirando una user exception que obviamente se va a terminar mapeando con un var request, que está aquí, ¿no? Y eso permite, por supuesto, que eso escale hasta el controller y el controller termina devolviendo código HTTP 400, que para REST está perfecto. Entonces, una vez que tenemos asociado esto, ahora sí podemos grabar el nuevo estado del libro que está ya disponible y el préstamo con la fecha de devolución correspondiente. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayas pasado bien y te veo la próxima vez. Hasta luego.